Bien, muy bien. Nos ayuda mucho a conectar ambos hemisferios de nuestro cerebro. Muchas gracias. Sentémonos un ratito. Estos 4 pasos, como les decía yo, se conocen como SEPA o como PACE, se usan siglas en inglés, y son las que recomienda el doctor Paul Davidson, creador de la gimnasia cerebral. Bien, vamos a hablar sobre el cerebro. La masa encefálica contiene al cerebro y al bulbo raquídeo. El cerebro está compuesto por 2 hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Y en su división se divide por una pequeña, que está bien ancha, no es tan ancha, es la realidad, por una pequeña pero profunda comisura que está formada por una sustancia blanca y que se le conoce como cuerpo calloso. Este cuerpo calloso tiene la función de conectar este hemisferio con este otro lado. Es como una supercarretera, dicen. Así lo decían también los compañeros de la mañana. Si lo que acabamos de hacer, por ejemplo, estos 4 pasos básicos, los trabajáramos todas las mañanas con nuestros alumnos, o nosotros al levantarnos nos tomáramos un vasito de agua, con agua, y después de tomarnos el vasito con agua, hiciéramos los ejercicios por unos minutos, nos permitiría mielinizar mucho más esta parte. Y esa área que está mielinizada permite que las conexiones fluyan con una facilidad de un lado o del otro. Y eso permite pasar aproximadamente 4.000 millones de mensajes a través de 200 millones de fibras nerviosas. Bien, cuando hablamos de los hemisferios, y vamos a pasar acá, cada uno tiene funciones similares, no es que sea totalmente diferente, las funciones son similares, pero su especialización es diferente. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo, que se le conoce también como hemisferio lógico, anteriormente la gente decía solo el hemisferio izquierdo o derecho, pero hoy se le conoce también como hemisferio lógico y hemisferio gestal, porque también hay muchas personas zurdas, que las posturas de su aprendizaje pueden variar, no tienen que llevar esta misma lógica. Por eso es que muchos autores prefieren seguirle llamando hemisferio lógico o hemisferio gestal. Pero bueno, el hemisferio izquierdo lógico es aquel que actúa de una manera más lineal, su procesamiento es más lineal, por eso se conoce como lógico, es más sistemático y abstracto, es más lógico y secuencial, va paso a paso, es más objetivo, se fija en la diferencia, mira mucho la diferencia de lo que observa, prefiere las cosas más certeras, es más analítico, abstrae, cuenta, también está muy ligado a la parte temporal, planea procedimientos, le gusta ir en un orden, realizando cada uno de sus procesos, también verbaliza con más facilidad. Fíjense que algo que es bien interesante de las personas que utilizan su hemisferio izquierdo es que tienen esa facilidad de comunicación. Son aquellas personas que ustedes dicen, vaya, salude, y le dan micrófonos y empiezan a dar un gran discurso y a mí no se me hubiera ocurrido. Tú me paras y digo, gracias, y se acabó. Entonces, esas personas son las del hemisferio izquierdo. También el hemisferio izquierdo piensa en letras y palabras. Con ese hemisferio conocemos las letras, su grafía, su sonido, las palabras. Con la izquierda, los números. Tiene la capacidad de percibir las matemáticas con mayor facilidad, de leer y escribirlas. Un niño, por ejemplo, que trabaja mucho con su hemisferio izquierdo, puede decodificar las letras
No estoy diciendo que pueda entender lo que dicen las letras, porque ese es el otro hemisferio. También este hemisferio controla mucho los sentimientos. Por ejemplo, lo que decía la compañera anteriormente, la relación con el corazón y el cerebro. Tal vez el cerebro le dice, no me llorar, no me llorar, quédate quieto. Pero porque el corazón, nos decía Raquel, tiene más conexiones referidas al cerebro. A veces la gente está hablando, no puede llorar, entonces le gana el corazón al cerebro, ¿verdad? Se da caso. Pero también, cuando trabajamos bajo este hemisferio, el izquierdo, este controla más los sentimientos, nos hace más observadores, nos dice no en este momento, tratar de calmar, incluso cuando estamos muy nerviosos, es el que nos está mandando el mensaje de tranquilizarte, respirar, para que vaya pasando el temor. En cambio, el hemisferio derecho es el que actúa más al azar. Este actúa un poco más al azar, es más intuitivo. Oye, tengo que pensarlo, no me voy a ir por aquí porque siento que me puedo caer, mejor me quedo y veo cómo bajo por el otro lado. Mucho más intuitivo, es más soñador, es más subjetivo, también es más sintético, le gusta ser sintético, pero y ver el todo, más que las partes. El hemisferio izquierdo ve las partes, el derecho ve el global, ve todo. También es más flexible, le gusta crear nuevas ideas, es bastante creativo. También maneja la información sensorial y espacial, le gusta lo visual, lo racional, la creatividad, dibujar, tocar, sentir, está relacionado con todas las artes y sus manifestaciones. Pero insisto, en ambos cerebros se dan esas funciones. Por ejemplo, en el cerebro izquierdo también se da el arte, el deporte y la música. Solo que, vamos a ver, ¿cómo veríamos el deporte en el hemisferio izquierdo? Sería, voy a aprender fútbol, necesito saber la técnica para aprender fútbol, hemisferio izquierdo. ¿Cómo lo veríamos con el hemisferio derecho? Voy a jugar de pelota y revolquémonos y divirtámonos y disfrutemos lo que estamos haciendo. ¿Cómo vería la música? En el hemisferio izquierdo ve las notas musicales, aprende cómo utilizar los instrumentos, la solfa, y en el izquierdo se ve el ritmo, se ve el gusto, el disfrutar con la música, el divertirse. Nos decían que el ritmo viene ligado, nos decía Raquel, viene ligado desde que estamos en el vientre. Cuando estamos en el vientre, el niño escucha el latido de la mamá, el flujo de la sangre de la mamá, la respiración de la mamá, pero también, y es parte de la estimulación que hacemos, cuando la mamá camina, su movimiento cadencioso tiene que ver con el ritmo que el niño también va adquiriendo, y eso a futuro se va a reflejar en el trazo, y por eso se recomienda que el trazo no sea de molde, sino de tipo escrito, cursivo. Pero vamos a hacer un ejercicio de ritmo. Ahí donde están sentaditos. Voy a hacer un sonido en la mesa y todos lo vamos a tratar de imitar. Porque el ritmo es un sonido constante, como les explicaba Raquel. Vamos a ver. Imaginación, del juego, todo. El contexto externo con el interior hay una conexión porque somos parte de un mismo universo.
Seguimos. Un maestro que trabaja bajo la lógica del hemisferio izquierdo utiliza mucho las presentaciones. Se para y da una charla magistral. Utiliza el dictado. Utiliza transcribir de un cuaderno hacia el otro, ¿verdad? Utiliza ¿qué otra cosa podría utilizar un maestro que es así del hemisferio izquierdo? Los cuestionarios, sí, los exámenes escritos, los ensayos, dice por aquí. Ese es el hemisferio humano. También, aunque ustedes no lo crean, utiliza más las computadoras y la calculadora. Eso por la parte del hemisferio izquierdo. Un maestro que utiliza más su hemisferio derecho y que sus estrategias van por esa vía, utiliza más la multimedia. Voy a poner un ejemplo hoy y que a mí me encantó, se lo decía a las compañeras de la mañana. Cuando hablaban ellas en la mañana, presentaban la parte fisiológica muy a la izquierda, ¿verdad? Del hemisferio izquierdo. Fueron dando paso a paso lo que eran las dendritas, cómo se unían con el agazón. Y me encantó la figurita donde se veía que como que era polen que iban saliendo los conectores, ¿verdad? Pero después vino Carlita y lo compara con una computadora. Y dijo, tenemos nuestro software, nuestro hardware y no sé qué más. Toda esa comparación implicó una creatividad de parte de ella, porque todavía ella nos lo relacionó con la asignatura que vamos ahorita y nos habló de una carpeta de la maestría o dentro de una carpeta de la MAI, dentro de una carpeta de tal cosa. Entonces nos hizo una relación creativa utilizando su hemisferio derecho. Igual también las personas que utilizan, los docentes que utilizan el hemisferio derecho, utilizan mucho el video, como lo hizo Mónica. Por ejemplo, Mónica nos puso video, rompió el esquema que habíamos llevado y nos puso unos videos. Sí, ¿verdad? Mónica no es más seria. Sí, Mónica, porque son igualitas de confundo. Entonces, Mónica rompió el esquema y nos pone los videos y una persona, al hacer ese cambio, después de estar parada, inmediatamente manda el mensaje al otro hemisferio y hace que sea mucho más receptible el aprendizaje cuando estamos ahí sentados. Bien, ideas clave de esta parte del capítulo. Uno, los hemisferios están unidos por una sustancia blanca llamada cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso une el mensaje en ambos hemisferios y está formado por acciones que son motores, sensitivas y intermedias. Muy bien. De 4 a 7 años, el niño tiene más facilidad, o bueno, está en un periodo donde se genera mayor crecimiento de las dendritas, del hemisferio gestálico. Y eso se da porque es en la etapa de la curiosidad. Si nosotros en este momento aprovechamos para que toque, sienta, olfatee, todos los de los sentidos, esas dendritas se van a desarrollar a su máximo. De los 7 a los 9 años es el hemisferio lógico. Entra y tiene una relación con la escolaridad también. Entra a la escuela, allá empieza a otro tipo de aprendizaje y es el lado izquierdo lo que tiende a generar mayor cantidad de dendritas y ramificaciones y con ellos mayores aprendizajes de este tipo. De los 9 a los 12 años ya este niño va a tener ambos hemisferios con su especialización bien definida. Entonces vamos a poder conocer cuál es nuestro lado predominante. Todos tenemos un lado predominante. Algunos somos diestros, algunos somos izquierdos, otros somos zurdos, ¿verdad? Pero sabemos que porque esta conexión es cruzada, cuando yo soy zurda, mi lado fuerte es el derecho, y cuando yo soy derecho, mi hemisferio fuerte es el izquierdo. Bien, y también por último solo recordarles que si hacemos más ejercicios como lo del cateo cruzado o como los ganchos de fútbol o como otra serie, digamos el doctor Denison tiene 26 ejercicios que planificó para trabajar ambos hemisferios
si es mi compañerita Gisela. Buenas tardes, como ya todos hemos hablado, ¿verdad? Me toca hablar sobre qué puede hacer el cerebro y cuándo puede hacerlo. Sabemos la gran importancia durante toda la mañana que hemos venido trabajando acerca del cerebro, ¿verdad? Esas neuronas, esas dendritas, esos axones, la mielinización que pasa a través de nuestro cerebro. Sabemos de que es una de las grandes complejidades de la anatomía y estas etapas son muy importantes de lo que queremos saber y lo que queremos ser capaces de lograr y cuándo, sobre todo, ¿verdad? Es la causa principal que nosotros como docentes tenemos hoy en día. Saber identificar esas causas, esas etapas del desarrollo de la corteza del cerebro, transmitirlo a nuestros educandos y saber en dónde podemos ayudarle a través de un problema reflejado de ellos. Asimismo, ¿verdad? Administrar a cada personita el deber y ayudarle en lo que ella necesita. También podemos hablar de la corteza frontal, que la ubicamos en esta de acá. La corteza frontal es la parte que tarda más, dice, en madurar y alcanzar los primeros años de edad adulta. Depende más de una buena nutrición que de la herencia. Sabemos de que no simplemente, a veces dicen, mira, ese niño se comporta así, es que lo heredó del papá, le dicen, del papá lo heredó. Y no, ¿verdad? Estamos viendo que también la nutrición, los patrones de conducta se van adquiriendo y todo esto son reflejos que nosotros adquirimos. Vamos a hablar también del cerebro, la primera zona que maduran que hemos detectado, 4 ahí, procesan los sentidos y el movimiento. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la primera zona, sabemos que el movimiento es parte importante de nuestro cerebro. Cuando estaba la doctora acá que vino, nos explicaba del ritmo. Nosotros al movernos tenemos un movimiento y eso es transmitido a nuestro cuerpo y nos ayuda, ¿verdad?, también a enfocarnos. Los lóbulos parietales, perdón, pero es parietales. Sí, parietales. Sí. No, parietales. Aquí hay un error de dedo, es parietales. Pero el texto lo dice así en el libro, entonces por eso lo estamos corroborando acá, que es parietales, ¿verdad? Entonces, estos participan en la orientación espacial y del lenguaje. Cuando hablamos de la orientación espacial, nosotros sabemos, ¿verdad?, del espacio de que desde pequeños nos enseñan un pie adelante, un pie atrás, caminar, gatear, jugar, correr, todas esas orientaciones. Ahora ya grande nosotros sabemos cuando vamos a cruzar una calle es una orientación espacial. Si voy a cruzar la calle, voy a cruzar cuando el semáforo es en rojo, no cuando el semáforo es en verde. Entonces, ese cruce es una orientación espacial que ya tiene esquematizado mi cerebro. Pasamos a lo que está también madurar, las funciones más avanzadas de la corteza para el frontal, son los sentidos, el razonamiento y las funciones ejecutivas. Sabemos de que razonar a nosotros no de primas a primera lo hacemos. Se nos presenta un problema, cuando se nos presenta un problema nosotros primero lo que hacemos es pensar, ¿verdad? Pensamos cómo buscar la solución a ese problema. En ese momento estamos razonando de la situación. También tenemos, de ese razonamiento, tenemos la solución a estos problemas, que trabaja también el último en madurar, que es el cerebro, el último encargado de trabajar esta situación. Las causas de la se les hablaba, las vamos a explicar en ese momento, pero antes voy a hablar un poquito sobre la corteza encefálica. En esto nos hace un énfasis muy importante y voy a poner un ejemplo. Dice el documento que estamos leyendo que hay una sustancia gris que aumenta de la edad de 18 meses, pero que luego va en decreciente, va disminuyendo. Al llegar a la edad de la pubertad, vuelve a aumentar. Un ejemplo claro está: yo conozco las reglas de ajedrez, las veo como las juegan, veo como lo están practicando, pero yo no lo practico, solo sé y lo estoy viendo. Entonces